Hay novedades sobre el tema del momento. El proyecto de Código Penal que se encuentra en la Cámara Alta del Congreso Nacional, en el Senado de la República, sigue generando debates en el Congreso y Paola Báez nos va a ampliar los detalles. Mutilado y fracasado calificaron algunos diputados el proyecto enviado desde la Cámara Baja hacia el Senado, tras criticar la decisión de la comisión de rendir un informe para aprobarlo sin modificaciones. Porque no podemos permitir retroceder en materia de derechos. Los derechos tienen un carácter en la Constitución que dice que son progresivos y que solamente se puede avanzar en su reconocimiento y aplicación. Y con este código estamos retrocediendo de manera sustancial en materia de derechos humanos en la República Dominicana. Los derechos no se garantizan, pero sí que se procuran. Por eso nosotros nunca vamos a estar contestes, nunca vamos a estar conformes con la aprobación de ese código así como está. Los cuestionamientos a los senadores se produjeron por haber revertido la decisión tomada en la reunión anterior de dejarlo perimir. Entonces no podemos paralizar más una herramienta de trabajo, de apoyo, sobre todo para nuestro sistema judicial, donde podamos penalizar con mucho más fortaleza todos aquellos delitos, todos aquellos crímenes que realmente afectan a la sociedad. Para la comunidad LGTB, las modificaciones que se pretenden aprobar generan conflictos y cuestionó que los comisionados hayan recibido sus opiniones, pero no las valoraran. Porque nosotros no podemos pasar un código penal que sea inconstitucional. Ya todos los abogados constitucionalistas que han venido en las semanas en las vistas públicas lo han advertido. Además de los aspectos concernientes a las 3 causales y a la discriminación, el senador Antonio Taveras, quien es miembro de la comisión, denunció a través de su cuenta de Twitter que el proyecto tiene errores graves relativos a la responsabilidad penal de los partidos políticos, las escalas de las penas y multas y la creación de una jurisdicción penal para juzgar a los militares. Para Telenoticias, Paola Báez. Bueno, esa es la situación en el trámite legislativo del Código Penal que ayer comentábamos. Y precisamente ayer se dio a conocer la carta a la que hacía referencia el senador Antonio Taveras, que había recibido esa comisión especial de Senado sobre el proyecto de ley contentivo del Código Penal que habría enviado la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, junto con una matriz de modificaciones que ella sugería se hiciese al Código Penal para poder hacerlo operativo, don Uchi. Aquí tenemos la carta en pantalla, uno de los puntos, digamos, más centrales de lo que ella propuso en esa comunicación, ¿no? y en la matriz en general, era ese primero que ven ahí, donde dice textualmente, en la parte general del proyecto recomendamos eliminar la clasificación tripartita de las infracciones. En su lugar proponemos la denominación general de delito o conducta punible para todas las acciones típicas, antijurídicas y culpables, lo cual es una tendencia jurídica más acorde con los nuevos tiempos en el derecho penal sustantivo internacional. De igual forma, esta denominación estaría más acorde con la parte general de la presente propuesta de código, ya que con el mismo hemos dado un giro hacia el derecho penal alemán, alejándonos de la tradición francesa, donde sí es más propio esta división de la conducta en niveles de afectación o dependiendo de la naturaleza del bien jurídico protegido. Ella también propone sacar las contravenciones de las conductas sancionables, porque una contravención no es un delito. No, correcto. Sí. Y sancionar en todos los casos las conductas punibles en las tentativas, dice ella. Hay cosas aquí que solamente los juristas la van a entender. Y hay temas interesantes en lo que tiene que ver con la corrupción. En la página 2 de esa carta, si pudiésemos, producción, ponerla en pantalla, dice en el punto 3 de esa página, en la infracción de tráfico de influencias, esa es la última página, y esa es la primera, la 2. En la infracción de tráfico de influencias pasivo, la descripción del tipo es muy cerrada y deja fuera la conducta del agente que tiene influencia en un tercer funcionario en virtud de la relación primaria con el funcionario de cuya relación pretende beneficiarse, algo que en la práctica pasa con mucha frecuencia. Y luego procede a decir, en la malversación, la cual no se encuentra ubicada en la sección correcta del proyecto, que es la del peculado y malversación de fondos, donde debería estar, observamos que en la descripción del tipo se utiliza la expresión de al dinero o bienes que administra una aplicación diferente, en lugar de haga un cambio de partida, que es la terminología presupuestaria correcta. De igual forma, la descripción del tipo es imprecisa
con respecto a los elementos que configuran la conducta. Una situación similar se presenta también en el tipo penal de ejercicio de funciones posterior a la suspensión o destitución. Eso es muy importante porque es un ejemplo puntual de los ilícitos contenidos en ese proyecto de Código Penal que, como denunciaba Antonio Taveras en el día de ayer, de hecho en el día de antes de ayer, y ayer presentábamos la denuncia, lo que acontece es que al tener un ilícito mal estructurado en la norma, luego cuando el país presente una acusación ante los tribunales, se le hará muy difícil al tribunal, en base a una norma que se contradice a sí misma o que no se corresponde con lo que se quiere perseguir en la realidad, sancionar de manera efectiva ese tipo de mala práctica, ¿no? Eso se explica con una alternativa. Eso está mal hecho, es decir, es un error, o lo que sería peor, no es un error. Si es un error, es grave. Ahora, si no es un error, si eso está hecho para darle protección a los imputados, entonces esto es mucho peor. Eso no se puede aprobar así. Y esa prisa, eso no va, eso no puede ir. Estamos hablando de derechos de las personas. Entonces, y además de cosas que pueden terminar en impunidad, en darle, dicen, el que hace la ley hace la trampa. Esto pueden ser trampas dentro de la ley para que no se pueda condenar al que le roba al Estado. Oigan de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, oye qué errorcito señala la magistrada Miriam Germán Brito. El bullying está, dice ella, erróneamente dentro de la sección de las agresiones sexuales. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y por qué ponen eso ahí? Pero hablando de agresiones sexuales, resulta que ese nuevo código que quieren aprobar a la cañona, a los violadores sexuales les da un régimen de semiprisión. Es decir, pero ellos no cometen semiviolaciones, cometen violaciones completas. Entonces, ¿qué es eso de semiviolación? ¿Será porque hay gente que tiene procesos, algunos están presos por ese tipo de hechos y se está buscando una manera de sacarlo de ahí? Bueno, hay gente que se pregunta si por eso tardó 20 años una cosa tan evidente como prohibir el matrimonio infantil. Y yo creo que la pregunta es legítima porque uno a veces pone a pensar en cuál sería la razón lógica para un asunto así y no hay muy pocas o no hay ninguna otra razón que pensar. Y hoy está otra. La procuradora Germán Brito llama la atención de que en ese código que tienen ahí, que quieren aprobar, resulta que hay una confusión entre los conceptos fraude y distracción. Seguimos viendo cosas que tienen que ver con problemas para condenar la corrupción. Mira, no creo que se pusieron bruto en el tema que tiene que ver con la sanción de la corrupción. De repente se pusieron bruto ahí. Y van a aprobar unos bodrios con los cuales no se va a poder condenar a nadie. Ya hay gente presa por corrupción, ahora hay que salvarlo haciendo una ley que le permita salir. Ojo con lo que está pasando ahí en el Congreso con ese código. Ojo, que el problema, ya lo de las 3 causales, no es lo más alarmante. Ahora lo más alarmante es que se quiere sabotear las leyes que castigan la corrupción. Las pocas que ya hay. Porque Exacto. Además son insuficientes. ¿Qué Exacto. es lo que se supone que viene a resolver el código? La magistrada Germán Brito hace referencia a cosas contradictorias y erróneas que hay en las leyes que sancionan el tráfico de influencias. Señores, el delito de malversación, oigan esta perla, no está ubicada en la sección correcta del código, que es la que sanciona el peculado y malversación de fondos. Sí, se llama así, peculado y malversación de fondos, pero la malversación no está ahí, está en otro artículo.
¿Y por qué quieren hacer un tollo con todo lo que tiene que ver malversación y corrupción? No creo que sea porque son demasiado brutos. Yo creo que saben demasiado. Es lo contrario. Sí, y mire, ayer comentábamos, y quisiera reiterarlo, que un código que en principio generaba debates por temas que tienen que ver con derechos de la mujer, como las 3 causales, luego sobre derechos de la comunidad LGBT, y en parte eso dividía a la sociedad. Ahora se ha podido identificar un sinnúmero de falencias producto de las denuncias de varios legisladores, e incluso ayer la primera dama de la República, al margen de esos debates originales que les menciono, señalaba, digamos, uno de estas nuevas preocupaciones que surgen con el código, y decía en un Twitter publicado ayer al mediodía: como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, siento preocupación por las consecuencias de un código penal insuficientemente debatido, insuficientemente debatido pudiera tener en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Durante este primer año de gobierno, el Gabinete de Niñez y Adolescencia ha trabajado con los actores institucionales claves en el diseño de nuevas políticas para la prevención del embarazo adolescente y las uniones tempranas. También hemos hablado de actualizar la ley sobre trata y tráfico de personas, de revisar la ley 136-03 en lo atinente a la primera infancia y sobre una más efectiva penalización de los delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Ninguno de estos esfuerzos rendirá frutos si no contamos con un código penal que provea una real garantía de los derechos y de respeto a la dignidad humana, y esto incluye a nuestros infantes y adolescentes. Como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia y con absoluto respeto por el Congreso, expreso mi ferviente deseo de que nuestros senadores sopesen la responsabilidad que tienen con la democracia. Es decir, y lo decíamos ayer, personas, ciudadanos, funcionarios, sociedad civil, prensa, preocupados por distintos asuntos, corrupción, derechos de la niñez, derechos de las mujeres, encuentran que el Código Penal que se está conociendo en el Senado deja insatisfechas las expectativas en cuanto a diversos temas. Y por tanto yo me preguntaba ayer y lo reitero hoy, creo que tenemos que cerrar para irnos a la entrevista, don Uchi, sí. ¿Qué será lo que pasa con ese código? ¿Van a unir a todas las organizaciones y a todo el país que aboga por un sinnúmero de asuntos distintos en una inconformidad con ese Código Penal a un año de llegar al poder? Es que uno a veces no sabe qué. No se puede dejar de mencionar en esto. Afortunadamente ya lo hemos tratado antes, así que no abundaremos demasiado. En el tema de rehabilitar la justicia militar para delitos de militares y policías contra civiles. La justicia militar debe existir exclusivamente para sancionar las faltas militares, indisciplina, abandono de servicio, pérdida de armas, cosas que tienen que ver con las funciones militares. Pero lo que se está planteando en ese código es que si un policía o un guardia le mata a usted un familiar, usted como parte de la víctima se quedó sin justicia. ¿Sabe por qué? Porque si un guardia mata, Dios nunca lo quiera, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a ese guardia lo van a juzgar los guardias. Y ya usted sabe qué es lo que va a pasar. Refería hace unos días que aunque no he buscado todos los casos que se hicieron en la justicia militar y policial de los 12 años de Balaguer, no puedo, por eso, porque no lo he visto todos los expedientes, no puedo afirmar que nunca se condenó a un guardia o a un policía que matara a un civil. Pero yo comencé mi ejercicio en el 66, que fue cuando comenzó el gobierno de Balaguer. Y en esos 12 años no recuerdo ni un solo caso, y miren que mataban a muchos civiles, ni un solo caso en que el matador militar o policía fuera condenado. Entonces no quieren retrotraer. Esto es un atraso de más de medio siglo. Estamos hablando de que ese gobierno de los 12 años fue del 66 al 78 y estamos en el 21.
60 medio siglo para atrás. No puede ser que esos senadores aprueben a la cañona que cuando un militar o un policía matan a un civil lo juzgan los militares y los policías. Porque eso es colocar a las familias perjudicadas por una cosa tan grande como arrancarle la vida a una persona, se queden sin justicia. Si a un civil lo mata a otro civil, bueno, la justicia funcionará. Pero si a un civil lo mata a un militar, lo van a juzgar sus compañeros. Los que se ponen el uniforme igualito. El juez tiene un uniforme igualito al asesino, al que usa el asesino. El fiscal tiene un uniforme igualito al que usa el asesino. Y la víctima no tenía uniforme. Qué bonito. Aquí se está conspirando contra la justicia. Como llegó el momento de que hay un Ministerio Público Independiente y se está comenzando a hacer justicia, lo que se está intentando es revertir todo eso con ese disparate, no, porque no es de chepa, con ese esperpento de Código Penal. Y de lo que se trata, dominicano, dominicana, es de crear una situación en que sus derechos, los tuyos, van a quedar muy reducidos. Y eso no se puede permitir. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Tenemos a la senadora Farideh Raful para ampliar sobre este tema y exactamente qué se conversa y qué pasa en la Cámara Alta del Congreso. Pero antes de eso, conversamos con Tony Peñaguaba, director del Plan Social, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, y con él hablaremos acerca de los programas de ayudas que han cesado y los que continúan en funcionamiento. Tras la pausa.